Pues dice, una empresa dedicada a la producción de celulares ha diseñado un nuevo modelo llamado XZL 5000. Después de realizar un análisis económico, ha decidido lanzar a la venta el producto con un precio de 5000. La empresa considera vender para el mes de lanzamiento 1000 unidades y cada mes tener un incremento del 10%. Los costos de producción equivalen al 20% del precio del producto, mientras que los costos de servicio, electricidad, gas, agua, luz, etc., equivalen a 20.000 mensuales. Hay que calcular la función de ingresos, costos y utilidades para los primeros 3 meses de lanzamiento del producto. 2. A cuánto ascienden los ingresos en el mes de lanzamiento. Y 3. ¿Cuál es el costo unitario variable por la producción de cada XZL 5000? Ok, aquí entonces se ve muy sencillito. Aquí lo que hay que identificar es que en los datos que se nos da es el precio unitario, el precio por cada unidad. Nosotros mediante el precio unitario vamos a obtener los ingresos. Recuerden que los ingresos, ¿cómo obtenemos los ingresos? Y no hace falta revisar la teoría para saber cómo se calculan los ingresos. Si ustedes alguna vez han vendido algo, sin importar si es la venta de un negocio o simplemente porque se les tienen algo que quieren vender, ¿cómo calculan el ingreso por la venta de ese producto o de ese artículo? Alguien que me diga cómo lo calcula. Es muy intuitivo. El precio del artículo por el número de artículos vendidos, ¿no? Así es. Y es algo pues muy intuitivo. Si yo tengo si yo hago una venta de garage y tengo 2 pantalones que ya no uso y los pongo a la venta a 50 pesos cada uno, pues ¿cuánto me voy a llevar de ingreso por la venta de esos 2 artículos? Pues tengo que multiplicar el costo al que lo estoy dando, pues y por la cantidad que estoy vendiendo, ¿no? Entonces, la fórmula de ingreso es el precio unitario por la cantidad que estoy ofertando. En este caso, P simboliza el precio y Q significa la cantidad que estoy vendiendo. Igual, para una empresa de cualquier tamaño, sus ingresos los va a calcular a partir del precio unitario por la cantidad de artículos que está vendiendo a ese precio. Ajá. Entonces aquí tenemos la primera ecuación, la ecuación para el ingreso. Ahora, costos. Los costos. Aquí sí hay que hacerle, aquí ya sí hay que revisar un poco la, los temas de cómo se encuentra la función de costos. Y como vieron en el material, los costos se dividen en 2 tipos: costos fijos y costos variables. La diferencia entre costos fijos y costos variables es que los costos fijos los tengo que pagar a fuerza, ya sea mes por mes o bimestre, cada bimestre o cada cierto periodo, yo tengo que cubrir los costos fijos. Ejemplos de costos fijos es la renta del lugar donde yo estoy poniendo mi negocio. Otros costos fijos es los sueldos que estoy pagando. Otros costos fijos serían
los créditos que tengo con una unidad financiera, ¿no? Los bancos. Ese tipo de gastos se les conoce como costos fijos, donde eh, voy a pagar una cantidad fija cada periodo. Costos variables. Okay, aquí pongo la función de costos, vamos a llamarle costos totales, y van a ser costos fijos más costos variables. Y los costos variables pues son todos aquellos que estén involucrados directamente con la producción. Si yo no produzco nada, no tendría por qué tener costos variables. En cuanto yo inicie la producción, los costos variables empiezan a aparecer, ¿de acuerdo? Y ustedes habrán visto ya en el material que los costos los puedo representar gráficamente de esta manera. Esta línea horizontal representa los costos fijos. ¿Sí? A este nivel yo pago una cantidad determinada de dinero, independientemente de si produzco o no produzco. Aquí en el eje horizontal coloco el nivel de producción. Obviamente aquí la intersección con la línea horizontal y vertical es el origen o es mi cero. Ahí estoy indicando que tengo cero de producción. Y aún así, teniendo cero de producción, estoy pagando costos fijos. A la persona que me renta el local donde tengo mi negocio no le importa si vendo o no vendo. Él me va a seguir cobrando la renta. ¿Qué pasa con los costos variables? Los costos variables van a empezar a aparecer cuando yo empiezo a producir y a vender. Entonces, los costos variables inician en esta parte, el origen. Y dependiendo del tipo de comportamiento de mi negocio, estos costos variables pueden tener un comportamiento lineal y como vamos a ver o como se vio en alguna de las unidades más adelante, hay costos que tienen un comportamiento parabólico o se comportan conforme a una función cuadrática. Ok, si yo traslado esta línea verde que representa los costos variables de tal manera que su origen coincida con el inicio de mis costos fijos, es decir, en esa posición, ahora esta línea representa los costos totales. La voy a poner de diferente color para distinguirla. Ajá. Ahora esta nueva línea son los costos totales y es precisamente esta ecuación. Costos totales es los costos fijos más los costos variables. Entonces aquí vamos a identificar cuáles son los costos fijos y costos variables. Dice que los costos de servicios. Bueno, a ver arriba. Ok, dice, los costos de producción equivalen al 20% del precio del producto. Entonces, esto es sencillo, ¿no? Si mi producto vale 5.000, costo fijo es igual al 20%, es el 20% del precio unitario. Entonces aquí solo hacemos la sustitución.
5.000 y lo multiplicamos por el 20%. ¿Cuánto nos da? Mm, ¿100? No, no. 1.000. Mis costos fijos es de 1.000, pero por cada unidad, por unidad vendida, o bueno, en este caso por unidad producida. Ajá. Entonces, si lo trasladamos a la gráfica, aquí sería una unidad producida. Y mi costo, perdón, ahí me equivoqué. Ah, me equivoqué ahí en... Este no son costos fijos, son costos variables porque dependen de la producción. Ok, ahí está, ya corregido, los costos variables. Entonces, conforme yo voy produciendo, pues esto va aumentando. ¿Hasta cuánto va a aumentar? Dice que al mes se producen 1.000 unidades. Eso en el mes de lanzamiento. Y después, posteriormente, un incremento del 10% en las unidades producidas. Pero ya tenemos una forma de cómo encontrar los costos variables, que es el 20% del precio unitario. Al final, estos 1.000 los vamos a multiplicar por el total de producción para encontrar los costos variables finales. Ahora, los costos fijos. ¿Cómo identificamos los costos fijos? Pues aquí nos dice que los costos por servicio son electricidad, gas, agua, luz, etc. Y todo eso equivale a 20.000 mensuales. El costo fijo pues es un número fijo, en este caso es 20.000. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguna duda Sí. hasta ahorita? No. Ok. Al final, como los costos variables depende del nivel de producción, cuando nosotros lo integremos a la ecuación de costos totales, vamos a tener que integrar la variable de las cantidades producidas. En este caso lo estoy representando por Q, pero tal vez ustedes usaron otra literal como X o u otra literal que les haya ah, con la que ustedes se hubieran sentido más cómodos. Entonces al final los costos totales van a ser los costos fijos más los costos variables, donde los costos fijos es de 20.000 más los costos variables que es de 1.000 por cada unidad producida. En este caso 1.000 va a multiplicar a P.
Ahora, aquí en el 1 nos dice eh, que calculemos ingresos, costos y utilidades para los primeros 3 meses de lanzamiento del producto. Lo que podemos hacer ahí es que vamos a formular 3 ecuaciones de costos, ya que el problema nos dice que va a haber un incremento de producción del 10% por cada mes siguiente. Entonces, si nosotros sabemos que en el primer mes hay una producción ¿de cuánto dice? De 1000 unidades. Para el primer mes, esto es para el mes 1, aquí podemos colocar los meses, 1, 2 y 3. Podemos hacer esta tabla y podemos poner aquí costos, ingresos y utilidades. En el caso de costos, pues ya tenemos la función de costos. Nada más determinamos el nivel de producción P, que en el primer mes van a ser 1000. Calculamos con este nivel de producción de 1000 para el primer mes. Después, agregando un 10%, agregando 10%, el 10% de 1000 es 100. Entonces en el segundo mes sería un nivel de producción de 1100 y en el tercer mes un nivel de producción de 1200. Calculamos los costos para 1100 y para 1200